Bueno, el trabajo que yo les voy a presentar es esta distribución de injertos hepáticos de donante cadavérico en México, que se trabajó junto con la doctora Mara Medeiros del Infantil de México, el doctor García Juárez, hepatólogo en nutrición, y el doctor Linares Cervantes, también cirujano de trasplantes. Como sabemos, actualmente en nuestro país el sistema de distribución de los injertos hepáticos está basado en el sistema de salud en el que se genera el órgano y en el tiempo en lista de espera, dejando un poco de lado características médicas como el MELD o la edad del paciente. A este respecto, los pacientes pediátricos son particularmente vulnerables, a pesar de que en 2014 se estableció una ley en el reglamento, en la Ley General de Salud en materia de trasplantes, en el que la asignación de injertos pediátricos tendrían que hacerse principalmente o de forma prioritaria a pacientes pediátricos. No existe actualmente información sobre la asignación de este tipo de injertos en nuestro país. Si bien la enfermedad hepática en niños es baja comparada con la incidencia que tenemos en adultos, de 262 muertes en casi 126 millones de habitantes, el trasplante hepático en nuestro país sigue siendo una terapia poco utilizada y en México se realizan 24 trasplantes de hígado pediátricos al año, representando aproximadamente el 10 al 15% del total de los trasplantes que realizamos. 50% de los trasplantes en esta población son de donante vivo, de forma tal que prácticamente la mitad de los niños que necesitan un hígado dependen de la disponibilidad de ofertas de donante cadavérico. El objetivo de nuestro trabajo fue describir la asignación de los injertos de hígado pediátrico en México y los factores asociados a la asignación a pacientes, ya sea adultos o pediátricos, de estos órganos. Se utilizó la base de datos abiertos de Senatra del 2014 al 2024 y se buscaron los donantes cadavéricos, los trasplantes hepáticos que se realizaron y las bajas. Es importante mencionar que la base con la que contamos es limitada y hay veces que tenemos que solicitar la información al Instituto de Acceso a la Información Pública en ciertas variables. Una de ellas es la información sobre las bajas o las muertes de los pacientes. La intención fue identificar, como sabemos tampoco está como relacionado en la base de datos qué donante fue a qué receptor, de forma tal que para identificar cómo se hizo esta asignación tomamos en cuenta el sistema de salud, el estado en el que se realizó la donación y la fecha del evento, ya sea donante o trasplante, más o menos 2 días, debido a que por legislación tenemos más o menos 2 días, 48 horas para reportar la donación y el trasplante. La edad es una variable que sí está capturada en la base de datos, no así el carácter de urgencia o el grupo sanguíneo, por lo que eso también se tuvo que solicitar al Instituto de Acceso a la Información. Revisamos la mayor disponibilidad, todas las variables disponibles asociadas al uso de injertos, con este análisis de Fisher para las categóricas, las continuas con pruebas no paramétricas y rango intercuartil, y se realiza un modelo de regresión logística para la probabilidad de uso en cada grupo. Los grupos en que se dividieron fueron estos 4, cuando el donante iba de pediátrico a pediátrico, de adulto a adulto o al grupo de edad contrario. Se identificaron 1.715 parejas donante-receptor, excluyendo estos 1.715 ya son excluyendo a los donantes vivos, pacientes que fueron irregulares, es decir, que encontramos con tiempos de espera negativos, donantes sin edad, y 4 parejas no fueron capaces no pudimos machearlas con el sistema que les comenté, tomando antes o después 48 horas. Dividiendo en estos grupos, como pueden ver, paciente pediátrico a pediátrico hubo 107 trasplantes, adulto a adulto la mayoría, 1.367, 171 injertos de pacientes pediátricos pasaron a pacientes adultos y adulto a pediátricos 70. Durante el mismo periodo, 148 pacientes pediátricos tuvieron mortalidad en lista de espera. Esto es importante destacarlo porque vemos, incluso que son menos pacientes de los injertos que se les asignaron a pacientes adultos, en un rango intercuartil de 3.5 años con ese rango y 73.5 días en lista de espera. Enfocándonos en el grupo de donantes pediátricos a sus receptores,
278 injertos se utilizaron en 61% de adultos, con una edad promedio de 52 años. El promedio de edad de los injertos que se utilizó para este grupo fue de 15 años. En la siguiente tabla les presento las variables en la que comparamos cuando los donantes pediátricos se utilizaban, ya sea en receptores pediátricos o adultos, identificando la edad del donante, que es 9 años como una variable significativa. A menor tiempo en lista de espera, más probabilidad de que el injerto pediátrico fuera un adulto, y también más probabilidad de que esto sucediera cuando el receptor se encontraba en un hospital privado. En estas dos gráficas pueden ver del lado izquierdo la relación que hay entre el año de procuración y los porcentajes de asignación de injertos pediátricos, ya sea receptores pediátricos son las barras azules o a los adultos son las barras verdes. Podemos ver que a lo largo de los años siempre más del 50%, incluso hasta el 60% de los injertos de donante cadavérico de niño van a pacientes adultos, y que sí cambia la dinámica con respecto al mes del año. Como pueden ver, junio es cuando más se utilizan de pediátrico a pediátrico, y a final del año, noviembre, diciembre, enero, es cuando los injertos pediátricos son más utilizados por centros de adultos. En el multivariado de las variables que predicen la utilización en pacientes adultos, excluyendo las urgencias hepáticas, permanecen significativas la edad del donante y el tiempo en lista de espera. Este es el primer estudio en el país que analiza la dinámica de distribución de los órganos en pacientes pediátricos. El segundo a nivel mundial, el otro está realizado en Estados Unidos con la base de datos de UNOS. Ya sabemos actualmente que el tipo de donante pediátrico o adulto no impacta realmente en los resultados post-trasplante del receptor adulto. Sin embargo, utilizar estos órganos para esta población está justificado solo si los pacientes pediátricos podemos mantener, digamos, la mortalidad más baja en lista de espera con las ofertas que reciben, lo cual actualmente no se está cumpliendo en el país. Actualmente presentamos una mortalidad del 35.7% en los pacientes. La edad del donante mayor de 10 años, vimos que es una de las variables que condicionan que se utilicen pacientes adultos. Pensamos que hay varias posibilidades. Una es que el centro de adultos recibe la oferta primero, antes que el centro pediátrico, ya sea que el centro pediátrico decline por cuestiones técnicas, si es que el injerto es muy grande, y la disponibilidad de recursos, tanto humano como material, en los centros pediátricos pueden condicionar que estos injertos, que suelen ser pues más grandes, no se utilicen por ellos. A pesar de que la legislación en 2014, como les comenté, cambió, la realidad es que no tenemos forma de saber si los centros pediátricos están recibiendo todas las ofertas, ya que actualmente la mayor parte de este proceso ya lleva a cabo por chats de WhatsApp. Limitaciones del estudio, la realidad es que no sabemos la causa de la asignación de ese órgano a un paciente adulto. No sabemos si todos los centros pediátricos recibieron la oferta del injerto o si declinaron, lo cual sí es importante para saber pues qué es lo que está condicionando esta dinámica. La información es limitada, la base disponible de Senatra tiene muy pocas variables y es una captura de datos por cada centro que no está supervisada por ninguna otra entidad, un tercero. Este trabajo nos permite identificar áreas de oportunidad en el país. Como todos sabemos, si vamos a trasplante aquí, es urgente un registro nacional en el que cuente con suficientes datos, tanto de donantes, receptores, y que nos permita modificar políticas públicas. Los criterios de distribución y asignación por ley sabemos también que son obsoletos. Se ha trabajado en un reglamento en materia de distribución de injertos hepáticos que pues bueno, a la fecha no ha sido, digamos, como oficial, y actualmente hay dos artículos que se contradicen un poco, entonces también hay que trabajar en esto. Otra realidad de nuestro país es que los centros pediátricos son limitados, son muy pocos los que tenemos y evidentemente insuficientes para solventar la necesidad de atención de los pacientes. Como conclusiones, más del 50% de los injertos pediátricos en este país se asignan a pacientes adultos, lo cual pasa más cuando el donante es mayor de 10 años y el donante es mayor de 10 años y el receptor tiene menor tiempo en lista de espera, de forma tal que se necesitan
estrategias para incrementar la asignación de estos órganos a pacientes pediátricos. Muchas gracias. Doctora, ¿alguna pregunta por parte del foro? Adelante, doctor Chapo. Buenas tardes, la felicito, doctora, por su presentación. Una pregunta política. ¿La estrategia está dirigida a quién? Porque entiendo que en la comunidad médica, con los pacientes, entendemos de que existe una necesidad, como lo haga con el doctor Daniel. Pero esa estrategia, desde su punto de vista, dirigiendo un programa, ¿estarían dirigidas a quién? O sea, este trabajo particularmente, ¿no?, buscaría estrategias hacia que mejoren o apoyen a la población pediátrica, pero definitivamente se necesitan para la distribución de todos los injertos en el país. No sé si contesté tu pregunta, pero es un poco complicada. En Argentina, y hay una participación muy fuerte del Estado, de las leyes. Entonces, muchas cosas que ocurren ahí es porque de alguna u otra manera los médicos lo han llevado a la Asamblea, al Parlamento, y ahí es donde suscitan esas estrategias. Nosotros estamos llenos de buenas intenciones, los médicos somos filantrópicos, tenemos muy buenas intenciones, pero si no se llega a los tomadores de decisiones, esas estrategias pues, no funcionarían. Esa mi reflexión. Sí. Bien, felicidades, Pilar, por el trabajo. Gracias. Creo que es una buena labor. Y mi pregunta es, primero, ¿cuál es la causa de que los donadores mayores de 10 años se vayan prácticamente al adulto, ¿no? Y mi segunda pregunta es, ¿se quedan niños sin trasplantar por esta dinámica de donación de trasplantes en México o no está afectando la necesidad de trasplantar niños? No sé si quedó clara la pregunta. Sí, la primera es justo que, o sea, pensamos, no es seguro, pues, pero que al ser, o sea, mayor edad, más probabilidad de que los centros pediátricos rechacen por la necesidad técnica de trabajar el injerto para receptores más pequeños, para receptores pediátricos más de menor tamaño, menor peso. Con respecto a la segunda, o sea, la pregunta es si los pacientes pediátricos están… Ajá, por cómo está actualmente, sí, o sea, la realidad es que quizá el por qué no lo sabemos tan claro, ¿no? Porque no sabemos si no se les está ofertando o están declinando, pero sí nos deja ver que los injertos que preferencialmente tendrían que estar llegando a niños no está pasando. Sí. Felicidades, Pilar, por el trabajo. ¿En algún momento se contempla o ustedes analizaron la posibilidad de la colaboración, digo, dado esta cuestión técnica, la colaboración con centros de trasplante hepático adulto? Y la pregunta va enfocada a la optimización en cuanto a los injertos en el split. Entonces, ¿en algún momento incrementaría la posibilidad de que los centros pediátricos aumenten su participación, ofertas de un injerto que no sea tan grande y que se pueda hacer split? Sí, yo creo que, digo, evidentemente es una estrategia que está subutilizada. Creo que hay poco personal en el país que esté entrenado para hacerlo, y aunque esté el personal, a veces el recurso no es suficiente, ¿no? Nosotros en el tiempo que llevamos acá se logró concretar uno y fue de hecho con nutrición, o sea, el split no fue a equipo de adulto. Entonces sí, definitivamente es una opción que explorar para incrementar, ¿no?, el pool de donantes o de órganos. Hola. Pilar, felicidades Gracias. por el trabajo. La verdad es que es una gran oportunidad y un gran foco de atención que haces, y lograr visualizar precisamente lo que está sucediendo en los centros de trasplante pediátrico. Particularmente lo que yo te puedo decir, en lo que tú has mostrado en mi centro pediátrico, cuando hemos tenido pacientes con falla hepática, terminamos realizando un trasplante de donante vivo, porque durante el tiempo que tomamos para poder protocolizar al papá, al familiar, nunca tenemos una oferta.
a pesar de que el paciente está enlistado, como una urgencia y como debería de ser una prioridad, ¿no?, a nivel nacional. Es una realidad que estamos viviendo los equipos pediátricos, en donde, a respuesta un poco de lo que han cuestionado, ¿qué es lo que sucede? La verdad es que no lo sabemos, porque sí, ver estas gráficas sí alarma el hecho de saber que mucho injerto pediátrico se termina yendo hacia los adultos, y más cuando tenemos una tendencia bastante clara por estación, ¿verdad?, por anual. Y sí, definitivamente creo que tenemos que trabajar mucho con los adultos, porque sabemos que existen muchísimas técnicas que nos pueden llegar a beneficiar a tanto a los grupos adultos como a los pediátricos. Simple y sencillamente el split, como bien lo dice Pilar, no tenemos esa capacitación adecuada con todos los centros y esa confianza de trabajar hombro a hombro para poder determinar y tener la confianza de que estás partiendo un injerto y que te va a ser viable tanto para pediátrico y adulto. En muchas de las ocasiones llega a ser logística, y bien como lo comentas, Pilar, creo que definitivamente también el tener una constante capacitación y poder sumar a más gente, porque no solamente se trata de cortar y pegar. Lo sabemos que el éxito del trasplante hepático no consiste en que vas, cortas un injerto y vienes y lo pegas. Son todos los factores, que es el cuidado posquirúrgico y después el mantenimiento a largo plazo, ¿no? Y específicamente quizá también valdría muchísimo la pena, como bien también lo has comentado, esta logística que representa ir y poder combinar dos equipos para poder partir el injerto y distribuirlo, ¿no? Creo que, bien lo dice, somos pocos los centros pediátricos que estamos realizando el trasplante, y es una cruda realidad, porque los niños sí mueren en lista de espera, que es otra de las preguntas que están haciendo. Mueren los niños en lista de espera sabiendo que muchos injertos pediátricos están yendo a adultos. Gracias, Monse. Felicidades, Pilar. La verdad que traes a colación un problema terrible que tenemos en cuanto a la asignación de los hígados para pediátricos, y lo conocemos todos. Yo creo que la información que no tienes la podrías conseguir de cada centro. Nosotros aproximadamente 10% de los pacientes que hemos trasplantado fueron pediátricos, pero la verdad también hay que decir que como política nuestra era, si nos ofertaban un hígado pediátrico para un adulto, pedíamos que se volviera a hablar al Senatra, a volver a preguntar a los centros pediátricos si de verdad no lo querían. Y solo así, ante la negativa, por segunda ocasión aparentemente, Senatra nos informaba que no había un centro pediátrico que quisiera ese donador, entonces recién lo tomábamos nosotros. Pero también es verdad que el 80% de los trasplantes pediátricos que hicimos fueron de donador adulto, ¿no? Entonces también hay una variabilidad en las dos, pero yo creo que somos tan pocos que la información se puede obtener fácilmente con preguntar a cada uno. Ya ves que el INAI pues ya no va a existir, entonces no tenemos de dónde sacar esa información, sino directamente de cada centro. Y creo que justo es uno de los mensajes, ¿no? Esto no puede recaer en que nos preguntemos de uno a uno con un tema tan delicado en salud y que implica tanta cuestión ética pública, etcétera. O sea, sí necesitaríamos que ¿no?, trabajar, como decían, con los tomadores de decisiones, en que tengamos datos, ¿no?, que haya trazabilidad, haya seguimiento de los resultados para poder tomar decisiones. Porque si no, si ya cambié el teléfono y perdí el WhatsApp y ya se me borró el chat, no vamos a tener la información, ¿no?, de por qué el de 2021 se fue a un adulto. Entonces sí necesitamos trabajar un buen de acuerdo, digo, es algo que todos sabemos. Muchas felicidades, Pilar, por el trabajo. Yo nomás quería hacer un comentario. Creo que tocas dos tendones de Aquiles importantes. Uno de ellos es pues, la falta de datos que tenemos. Es imposible hacer auditorías internas. Si decimos que hay que hacerlos dentro de nuestros hospitales, yo creo que a nivel nacional mucho más difícil si no tenemos los datos concretos, ¿verdad? Tanto para población pediátrica como adulta. Y mi otro comentario es, sabemos que en otros países han hecho esfuerzos para reducir la lista de espera en pediátricos de forma exitosa. El cambio que hizo España hace un poco más de 5 años, de todos los menores de 35 se ofrecen primero a pediátricos, y que han demostrado que no afectó la lista de espera en adultos y prácticamente ya desaparecieron el donador vivo para pediátrico, y todo es a través de reducido y split. ¿Crees tú que hay alguna estrategia que podamos utilizar aquí en un futuro no tan lejano para llegar a algo similar?
Sí, justo yo creo que lo que mencionas fue una de las cosas que se trabajó, ¿no? O sea, que justo luchábamos por una edad más grande, como esos 35 años, o sea, sigue siendo un buen injerto para pediátrico, pero los centros de adulto fue como, no, es que ya es, ¿no? Es adulto. Entonces, justo volvemos a lo mismo en la cuestión de que si no hay datos duros que analizar, pues es difícil convencer a quien sea de que no va a afectar, ¿no? A los receptores adultos, que va a beneficiar. No, es difícil mejor algo que no podemos medir de forma tan exacta. Muchísimas gracias por tu comentario. Gracias. Gracias. El siguiente trabajo se titula Sobrevida de pacientes con metástasis hepáticas y pulmonares de cáncer colorectal en un hospital de tercer nivel. Será presentado por la doctora García. Buenas tardes, mi nombre es Sandra García, soy médico pasante del Servicio Social. Estoy en Centro Médico Nacional de Occidente, en la Unidad de Investigación Biomédica número 2. Y pues les vengo a presentar este trabajo titulado como Sobrevida de pacientes con metástasis hepáticas y pulmonares de cáncer colorectal. Bueno, como antecedentes, a nivel mundial, el cáncer colorectal es la tercera causa de incidencia. En 2022 hubieron 1.926.425 casos y fue la segunda causa de mortalidad, con 904.019 defunciones. En México, igual en 2022, fue la primera causa de mortalidad por neoplasias malignas, con 16.082 casos y 8.283 defunciones. Y bueno, el 50% de estos pacientes con cáncer colorectal desarrolla una enfermedad metastásica y cerca del 25% de estos pacientes al momento del diagnóstico ya la presentan. Las lesiones hepáticas son el sitio más común y el 50% de estos pacientes van a desarrollarlas y del 10 al 15% desarrollan las metástasis pulmonares. Y pues bueno, se dice que es más común en las metástasis hepáticas, esto pues debido al drenaje venoso. El objetivo de nuestro estudio es evaluar los resultados en el manejo quirúrgico y la sobrevida de los pacientes con metástasis hepáticas y pulmonares por cáncer colorectal. Y pues bueno, este es un estudio de casos consecutivos, observacional, retrospectivo y descriptivo entre el periodo de 1 de enero de 2012 al 1 de enero de 2018. Fue un muestreo no probabilístico por conveniencia y realizamos un seguimiento de los pacientes a 5 años. Nuestros criterios de inclusión fueron pacientes de cualquier género, mayores de 18 años, diagnosticados con cáncer colorectal metastásico en hígado y o pulmón, que recibieron tratamiento por el Servicio de Cirugía Oncológica y que estaban adscritos a la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional de Occidente. Nuestros criterios de exclusión fueron casos cuyas lesiones eran metástasis de un primario diferente, tratados en otra unidad o pacientes a los que hubo una pérdida temprana en el seguimiento. Bueno, en cuanto a nuestras consideraciones éticas, lo realizamos de acuerdo a las declaraciones del Helsinki y contamos con número de aprobación del Comité de Ética del Hospital. Hicimos un análisis estadístico con el programa de SPSS versión 26, utilizamos promedio, mediana, frecuencias y porcentajes y realizamos curvas de sobrevida de Kaplan-Meier. Nuestras principales variables de estudio fue la sobrevida global y el periodo libre de recurrencia. En cuanto al tratamiento quirúrgico, se realizó segmentectomía, bisegmentectomía o una resección mayor, el cual lo consideramos con una resección de 3 o más segmentos. Y los esquemas de quimioterapia que se utilizaron en los pacientes fueron 7 diferentes: Celox, Folfox, Celox más bevacizumab, irinotecan, irinotecan más bevacizumab, irinotecan más capecitabina, 5-fluoracil, irinotecan y oxaliplatino. En cuanto a los resultados, tuvimos 33 pacientes, 23 hombres, 10 mujeres, con una media de edad de 59 años. 22 de estos pacientes presentaron el tumor primario en recto y 11 en colon. 14 presentaban una metástasis pulmonar, 19 una metástasis hepática y 23 de estos pacientes presentaban un grado histológico número 2. 23 pacientes, que fue la mayoría, únicamente presentaban una lesión metastásica y 21 esta lesión era menor a 3 centímetros. Realizamos nuestras variables y las comparamos contra la sobrevida global. En cuanto al tumor primario, el sitio metastásico y el grado histológico, primeramente,
encontramos que en el tumor primario, aquellos pacientes que presentaban el tumor primario en colon tuvieron mayor sobrevida en cuanto a los que lo presentaban en recto, donde tuvimos en colon vivos 9 y fallecieron 10 de recto. Y en cuanto al grado histológico, pues todos los que presentaban grado 2, 17 sobrevivieron, igual tuvimos una diferencia significativamente estadística. En grado 1 todos sobrevivieron y en grado 3 fallecieron. En cuanto al número de metástasis, los pacientes que presentaban 1 y 2 lesiones tuvieron una diferencia significativa en cuanto a la sobrevida y aquellos pacientes que presentaban 3 o 4 lesiones fallecieron todos. En cuanto al tamaño de la metástasis, observamos que los pacientes con una lesión menor a 3 centímetros hubo mayor sobrevida, en cambio los que tuvieron mayor de 3 centímetros. Y en cuanto al tipo de resección, solamente tuvimos una diferencia significativa en los pacientes que se les realizó una segmentectomía. En bisegmentectomía hubo una diferencia, no fue significativa, y en cambio una resección mayor, desafortunadamente todos fallecieron. 20 de estos pacientes recibieron quimioterapia adyuvante posterior a la cirugía y 13 permanecieron en vigilancia, pero no encontramos una diferencia significativa entre si alguna quimioterapia ayudaba más a la sobrevida o no. Y pues bueno, en cuanto a la sobrevida global, tuvimos unos resultados con una media estimada de 70 meses y a 5 años fue del 52.6%, y pues podemos observar la gráfica de Kaplan-Meier, que es donde lo realizamos. Y en cuanto al periodo libre de recurrencia, tuvimos una media estimada de 44 meses y a 5 años del 47.4%. Y pues en cuanto a nuestras conclusiones, encontramos que nuestros resultados en centro médico son similares a la literatura internacional, donde un estudio publicado en Inglaterra también tiene una sobrevida global a 5 años del 60%. Y pues bueno, como esta es una recurrencia muy relacionada con esta patología y al ser un estudio con muy pocos pacientes, pues seguimos fomentando que se sigan realizando este tipo de estudios para tener resultados más concisos, precisos y tener una mejor demográfica en México. Gracias. Felicidades, doctora. ¿Preguntas para el trabajo, doctora? Buenas tardes, doctora. Felicidades por su trabajo. Lo que no vi ahí fue el tiempo, la sincronicidad, si eran lesiones metacrónicas, sincrónicas, en el momento que aparecieron, y si las metástasis pulmonares y hepáticas eran también sincrónicas o en qué momento se operaron. Sí, no tuvimos ningún paciente que fueran sincrónicas al mismo tiempo, y realmente la fecha exacta en la que lo puedo decir de que se hizo el diagnóstico primario a su tratamiento por cirugía no lo tengo precisamente. Es algo que ya pues decidieron los cirujanos oncólogos en cuanto era el mejor momento de tratamiento. Yo quisiera brevemente, primero felicitarte por tu trabajo y la segunda, quizás hacer una explicación innecesaria de por qué este trabajo es tan importante y en realidad es que la resección hepática para metástasis colorectales en el mundo fue el motor que hizo que la cirugía de hígado se desarrollara al nivel en el que está hoy. Y por alguna razón en México eso no ha pasado. Los pacientes con metástasis colorectales no son referidos de forma adecuada para una valoración por un cirujano para la resección de esas lesiones. Y creo que para Susan, que pueda entender este trabajo, cuando ve que son 33 pacientes, seguro Susan dice, pero ¿por qué son tan poquitos? Y la verdad es que creo que estoy casi seguro que es una de las series más grandes que hay en todo México y creo que eso hace que independientemente de las limitaciones o quizás de los problemas con la resección mayor que tú presentaste, independientemente de eso creo que es un trabajo extraordinariamente importante para nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos los presentadores. Ahora voy a dar bienvenida al doctor Roldán a pasar aquí al podio. Él nos va a mostrar un trabajo hecho a través de un esfuerzo multiinstitucional a nivel nacional respecto a una patología pues, que realmente es altamente frecuente en nuestra entidad. Así que, pues, bienvenido y felicidades. Muchas gracias.
continuación les voy a presentar los resultados preliminares de un estudio que se ha hecho desde hace algunos meses en algunos centros, tanto públicos como privados, de nuestro país. Empezaré mencionando que el absceso hepático se va a presentar como una causa secundaria, ya sea infecciones de origen gastrointestinal, complicaciones biliares, incluso obstrucciones biliares malignas. Hoy cada vez vemos más abscesos relacionados con tumores y neoplasias, tanto benignas como malignas, pero también como complicación por la infección por entamoeba histolítica, y esto es muy prevalente aún en países como el nuestro, específicamente aún en Latinoamérica. En países en desarrollo hay regiones en las que el absceso va a seguirse presentando comúnmente como absceso de tipo amebiano, y se ha observado un número importante de casos también por infección bacteriana o sobreinfección del absceso inicialmente de origen amebiano. Desafortunadamente, como en muchas otras áreas del conocimiento local en nuestro país, hay algunos estudios que sugieren una alta mortalidad. Son comunicaciones que reportan solamente algún centro en específico, o por ahí hay algunos estudios que reportan un par de centros. Otros lo consideran alto, solo en aquellos relacionados a alguna complicación durante el curso de la enfermedad, de modo que no queda claro cuál es la tasa actual de morbilidad y mortalidad. Consideramos relevante el desarrollo de este tipo de estudios que nos permita recolectar información de diferentes centros del país que nos vaya a ayudar a conocer el panorama actual de esta entidad. Se reconoce en la actualidad que el absceso hepático piógeno va a presentarse principalmente en pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión, algunos pacientes con comorbilidades como la diabetes, como lo he mencionado, con neoplasias malignas, en algunos pacientes incluso trasplantados. En el caso del absceso hepático amebiano, nuestro país cumple criterios para ser considerado como país endémico, y es una de las razones por la que hoy se considera en algunas regiones la principal causa de este tipo de absceso. Hay publicaciones recientes que han resaltado el hecho del cambio en los patógenos que se identifican como causa del absceso piógeno. Los microorganismos más frecuentemente identificados son Escherichia coli, Enterobacter anaerobios, pero recientemente vemos que hay más prevalencia de Klebsiella pneumoniae, así como algunas especies antibiótico resistentes. Una vez que se ha logrado identificar el tipo de absceso, generalmente se da inicio al tratamiento médico en los casos en los que se considera necesario, ya sea por el tamaño del absceso o por falla al tratamiento médico. Va a considerarse de manera adecuada proceder con un drenaje. Inicialmente, una de las primeras estrategias generalmente es un drenaje percutáneo. En otras ocasiones se tiene que considerar un drenaje abierto, un drenaje de tipo laparoscópico, y en algunas otras ocasiones radicalmente se tiene que llegar incluso hasta una resección hepática. El objetivo de este estudio es describir la epidemiología, el manejo, las complicaciones y la mortalidad de esta entidad en nuestro país. Los centros participantes, se abrió una convocatoria abierta y fueron 17 centros de todo el país, de norte a sur. Estos centros han estado enviando su información, por eso hice mención en el principio de que son resultados preliminares, y bueno, voy a proceder a los resultados. La edad de presentación de estos pacientes, hasta el momento son 376 pacientes los que tenemos, de una edad promedio de 54 años, que va de 16 a 86, son más frecuentes los hombres, 58%, el 31% de ellos se presentan con diabetes al diagnóstico, hipertensión 37%, son obesos en cualquiera de sus categorías, el 19%, y el índice de masa corporal promedio fue de 26. Estas son las causas de infección. Primordialmente la colecistitis y la colangitis son probablemente la causa más frecuente en esta serie que presentamos. El absceso amebiano sigue teniendo un número relevante, comprende el 9% de esta serie. En el caso de los que no fueron determinadas las causas, se consideraron como criptogénicos, está el 34%, y tenemos también ahí el apendicitis y algunas otras causas como la obstrucción maligna y el tumor hepático.
Estos pacientes se presentaron con fiebre en el 78%, el 91% de ellos con dolor, pérdida de peso 29% y ictericia el 25%, y de los marcadores bioquímicos disponibles vemos cómo tuvieron un promedio de leucocitos de 16, la glucosa tiene un rango ahí muy amplio, seguramente por los pacientes que se presentan con diabetes de manera no controlada, una creatinina igualmente que tiene un rango amplio, el promedio fue de 2.6, hay pacientes que llegan probablemente en un estado muy desnutrido, esto nos habla de lo que mencioné hace un momento sobre las patologías previas que el paciente ya pueda tener, la cifra de las bilirrubinas totales es igualmente es un espectro amplio, algunos se presentan con bilirrubinas muy cercanos a lo normal, abajo de 2, sin embargo hay algunos pacientes que pueden llegar a tener una cifra muy alta, así como de algún tipo de falla hepática aguda, como hígado de choque, una LT y una ST muy altas, la fosfatasa alcalina, igual en un rango de 16 hasta 1900, en algunos casos de obstrucción franca, y una GGT igualmente con un rango amplio. El tipo de estudio de imagen que se le hace a este tipo de pacientes llama la atención que, aunque muchas veces pensamos que estos pacientes, la mayoría, los llevaríamos a un ultrasonido de inicio por su factibilidad, su bajo costo, por la disponibilidad que se tiene en la mayoría de los centros, fue empleado solamente en el 61% de ellos, probablemente porque algunos hayan presentado con un cuadro agudo, esa información no dispongo de ella, pero bueno, veamos cómo el 94% de ellos tuvo una tomografía para el diagnóstico y el 13% una resonancia. El tamaño promedio de los abscesos en conjunto para los que fueron más de uno fue de 8.4 centímetros, el volumen de 370 en promedio, y fue un absceso único en el 60% de los pacientes y fueron abscesos múltiples en el 39% de ellos. ¿Qué hacemos con los cultivos? Se le realizaron cultivo a 172 pacientes, esto es un poquito menos de la mitad de la muestra, y se encontró la serología en sangre positiva para AMIBA en 31 pacientes de ellos. En esta gráfica intento demostrar cómo en 66 pacientes de los que se hizo cultivo no se aisló ningún microorganismo como causa etiológica del absceso. La más frecuente en esta serie preliminar fue Escherichia coli, seguido de la Klebsiella pneumoniae, que como he mencionado anteriormente, no era de los patógenos más comunes que se reportaba previamente, y tenemos también ya algunos antibióticos resistentes, E. coli ble, Staphylococcus aureus, estreptococo es muy parecido a algunas series reportadas a nivel internacional. ¿Cuál fue la predilección de uso de antibióticos, ya sea con o sin ajuste al reporte de la selección, de la identificación de los microorganismos? En la mayoría de ellos se usó una combinación de cefalosporina de tercera generación, la mayor parte de ellos con metronidazol. Se utilizó en segundo lugar carbapenémicos, en el tercer lugar se utilizó únicamente metronidazol y algunos otros no descritos. El tiempo promedio de tratamiento fue de 14 días y en la gráfica de su derecha lo que mostramos es el tipo de drenaje que se realizó a este grupo de pacientes. En el extremo derecho, en la parte superior, el 16% de ellos no requirió ningún tipo de drenaje, únicamente se manejó con tratamiento antibiótico. Vemos como el 31% igualó casi a la técnica quirúrgica abierta, se utilizó con drenaje percutáneo, el drenaje laparoscópico en el 19% y solamente 2 de estos pacientes se sometieron a resección. Indagando un poco, estos fueron pacientes que se presentaron como un tumor abscedado y esa fue la razón por la que se llevó a resección. La clasificación de complicaciones, empleando la clasificación de Clavien-Dindot grado 3 o mayor, la presentó el 26% de los pacientes. El tiempo de estancia hospitalaria fue de 15 días en promedio
y el rango de readmisión la tasa de readmisión fue de 14%. La mortalidad de estos pacientes que fueron sometidos a cualquier tipo de drenaje fue de 8% y la mortalidad a 30 días del 9.3%. Como mencionamos desde el inicio, esta es una iniciativa de la Asociación Mexicana con la intención de promover trabajos multiinstitucionales en los que podamos colaborar tanto instituciones públicas como privadas del país. La invitación está abierta para los siguientes estudios que podamos lanzar por parte de la asociación. Este estudio tuvo como objetivo incluir una patología que considerábamos de prevalencia intermedia probablemente, y estamos considerando pacientes que se pudiera recabar información de manera retrospectiva del enero de 2020 a diciembre del 2023. Las limitaciones del estudio, por su mismo diseño, pues es lo inherente al estudio, que es de naturaleza retrospectiva. Nos falta reclutar alrededor del 30% por parte de algunos de los centros participantes, y con esta información ya completa poder analizar la correlación de factores de riesgo para morbilidad y mortalidad. Sin embargo, aún con esta información podemos hacer algunas conclusiones preliminares. El absceso hepático sigue siendo un padecimiento relativamente frecuente en nuestro país y probablemente en Latinoamérica. La sensibilidad del cultivo para la identificación de los microorganismos que fueron los causales fue baja, reportada en esta serie. Estamos alrededor de 38%. Cerca de 15% de estos pacientes respondieron únicamente a tratamiento médico, no requirieron ningún tipo de intervención. De los pacientes que requirieron un primer método de drenaje, 25% de ellos requirieron un segundo método de drenaje, y de ellos el principal método secundario fue percutáneo, y 8% de los pacientes requirieron más de 2 métodos de drenaje. Los pacientes que tuvieron necesidad de más métodos de drenaje parecieran estarse asociados a mayor posibilidad de muerte. La tasa de mortalidad de 9% a 30 días, al principio o de manera preliminar, parece menor a las comunicaciones revisadas para este trabajo. Muchas gracias. Muchas felicidades por su trabajo. ¿Alguna pregunta por parte del foro? Adelante, doctor. Muchas felicidades, Jorge, por este gran proyecto y por el hecho de que varias instituciones estuvieron participando. En relación a la etnicidad, considero que es un factor importante. ¿Hicieron algún análisis del sitio en la región del país? ¿De dónde venían, de dónde progresaban? Porque a veces nos podemos llevar la sorpresa de que probablemente el mayor sitio donde se presentaron estos pacientes es probablemente del centro. No sé si ese dato lo hayan considerado conveniente en ese estudio que realizaron. No, desafortunadamente no tenemos. La concentración se realizó en el hospital en el que haya surgido la fuente de información, en este caso los hospitales de centro, norte, sur, oeste, pero no tenemos el sitio proveniente, ¿no? Sabemos que muchos de estos son centros regionales. Hay por ahí probablemente 2 o 3 hospitales de segundo o tercer nivel, y hay 7 centros de tercer nivel. Entonces la mayoría son pacientes referidos, pero desafortunadamente no cuento con esa información. Felicidades, Jorge, por el trabajo, extraordinario esfuerzo. Yo creo que es sentar las bases para futuras colaboraciones y, bueno, al final, cuando tengan los estudios completos, ¿cuál será la propuesta académica para comunicar? Sí, bueno, esta es otra de las, probablemente de las fortalezas que buscamos tener, que sea un estudio que tenga, además de una buena muestra representativa de lo que se hace a nivel nacional, no solo lo que se presenta como epidemiología, sino lo que estamos haciendo con los pacientes para poder mandar esto a una publicación seria en una revista indexada, en donde pues demos visibilidad a lo que se hace en nuestro país, juntando los esfuerzos de múltiples centros. Esto es un trabajo que yo vengo a presentar de manera representativa de un esfuerzo de muchísimos médicos, residentes, estudiantes, que
poco a poco probablemente sea un estímulo para que nos intentemos unir más para realizar comunicaciones académicas. Parece una muy buena idea de tener unas bases que sirvan como guías para centros de segundo nivel en donde el diagnóstico temprano hace la diferencia. El aislamiento de microorganismos indudablemente que modifica la evolución de la enfermedad. Y bueno, guías clínicas para hospitales de segundo nivel es muy buena idea, porque carecemos de evidencia frecuentemente en nuestro país de estudios locales. Sí, la guía clínica, ahorita que mencionas eso, doctor, la guía clínica mexicana de tratamiento de absceso hepático data de más o menos 30 años atrás, entonces hoy podemos ver quizá que la alternativa de tratamiento abierto sigue siendo una opción muy recurrente en estos pacientes, sin embargo, muchos de ellos tuvieron acceso a haber sido considerados para un tratamiento de drenaje percutáneo que si lo analizamos de manera, digamos, cruda, no es accesible en muchos centros. Eso nos hace pensar que también, aunque estamos juntando información de muchos centros, muchos de ellos sí tienen acceso a algunos servicios para clínicos y paramédicos que no son la realidad de todos los centros a donde llegan estos pacientes a atenderse. Sí, puedo interrumpir. Yo quisiera felicitar a Jorge porque la verdad es que ha hecho un trabajo extraordinario con esta iniciativa y ha estado liderando este proyecto. Y los quiero invitar a todos. El objetivo de este trabajo es que sea la experiencia inicial de la asociación y que a partir del próximo año podamos, a través de una convocatoria que vamos a publicar en enero, que todos ustedes puedan enviar propuestas de estudios multicéntricos, que esas propuestas sean evaluadas por un comité y que ese comité liderado por Jorge pueda examinar cuáles son las propuestas más viables para que se realice y que el mismo grupo de trabajo que se está creando participe de los mismos hospitales ya registrados, que participe con sus pacientes. Entonces, la meta es que esas ideas de investigación que tienen y que quizás se presentan en estos foros con 30 pacientes, se puedan presentar con 300 pacientes o con 500 pacientes para que le dé mayor poder estadístico y mejores conclusiones a los trabajos que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos a todos los participantes por sus extraordinarias ponencias, a los centros que presentaron estos trabajos libres y los invitamos a que permanezcan. Van a empezar a repartir los lunches para el simposio que está financiado por Baxter en el uso de hemostáticos y sellantes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este simposio de Baxter. Yo soy la doctora Sara Hernández Góngora, soy la gerente médico de Advanced Surgery y para nosotros es un gran honor y gusto recibirlos acá. Y pues vamos a pasar a la sesión que se llama Casos clínicos de buenas prácticas en el uso de hemostáticos y sellantes. Nuestro ponente es el doctor Ismael Brito Toledo, quien es cirujano oncólogo, cirujano de robótica, tiene un fellow del American College of Surgery, un fellow de Society of Surgical Oncology y un doctorado en ciencias médicas. Actualmente es el jefe de servicio de colon y recto del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Entonces le damos paso al doctor para que se empiece a conectar y pueda transmitir la presentación. Bienvenido, doctor. Les pido un aplauso para el doctor, por favor. Se conecta ahí nada más.
Sí, buenas tardes. Provecho a todos. La verdad es que, como decía Isabel Allende, híjole, da miedo hablar ante tanto conocimiento, ver junto. Pero bueno, gracias a la Casa Baxter por la invitación y gracias al personal, a la Sociedad Médica de la Sociedad Mexicana de HPV. Igual, pues hay muchas caras conocidas. Para mí, pues es un gusto poder estar aquí con ustedes. Bueno, sin más preámbulo, mi declaración de conflicto de intereses con Baxter. Bien, vamos a hablar sobre este caso. Es un caso de paciente masculino con un cáncer de recto, etapa 3, 64 años. Evolucionó, se hizo un tratamiento primario y bueno, debutó con sin antecedentes de importancia, pero bueno, el paciente únicamente tenía un alcoholismo crónico no tratado. Igual el paciente en el seguimiento hace una lesión hepática sospechosa de malignidad, clínicamente sin alguna alteración de datos de hepatopatía. Por laboratorios un marcador tumoral con ACE de 30 y bien, por estudios de imagen se presenta una lesión ahí en segmento 2, hepática. La cual se le propone un tratamiento de la resección. Y bien, el tratamiento de la resección no tuvo mayor detalle, sin embargo, pues el paciente en el postquirúrgico de las menos de 24 horas empezó con discrasias y empezó con datos de bajo gasto y de choque. Lo metimos a reexplorar al paciente y bueno, el paciente continuaba con un sangrado en capa de forma activa. Se cataloga como un Shaila porque simplemente el paciente piensa con una descompensación. Y bueno, lo que hacemos ahí, el paciente utilizamos en este caso un sellante de forma activa. Se revisó, se lavó el paciente y con el sellante fue más que suficiente para poder tener el control y sin más datos de descompensación. Ok, este fue también el abordaje del manejo de la enfermedad primaria. También estamos utilizando aquí en este caso un sellante de forma activa, sobre todo sobre la lesión presacra para no hacer daño neuronal. Bien, este es nuestro primer caso. El segundo caso igual es una mujer de 42 años con una historia de un cáncer de colon, una etapa 3 con características de alto riesgo. Se hace una determinación de una enfermedad por un síndrome de Leach. No hay ningún antecedente en la paciente, más que el antecedente de historia familiar ya establecida de forma con biomarcador.
Bien, en el manejo adyuvante la paciente la tuvo oncología médica, le hacen igual determinación de KRAS y iniciaron el tratamiento con bevacizumab y quimioterapia. Y bueno, se hace una detección hepática, no hay mayor alteración, un antígeno normal. Los demás estudios igual sin ninguna alteración, el reporte final de patología fue una etapa 3. Y bien, por imagen, igual observamos una lesión hepática, en segmento 6, y bueno, igual la paciente, la lesión la lesión se resecó, no hubo mayor complicación, igual la manipulación en este caso igual por la aplicación del bevacizumab, igual empieza a tener datos de forma superficial, no hay el sangrado a veces que tenemos con el uso del bevacizumab en estos tipos de pacientes, pues hacen sangrados. Si ustedes ven ahí, igual estamos utilizando en este caso el TICIL, ¿no? Bien, y pues como ustedes ven, las buenas prácticas con el uso de hemostáticos y sellantes, pues a veces qué es lo que deberíamos de hacer y poder conocer los mecanismos, cada uno de ellos, ¿no? Cuando son el tipo de, en este caso, de diferenciar cuando es activo y un pasivo. En este caso, cuando utilizamos sellantes por vía pasiva, tiene que activarse la vía de coagulación. En ese caso es necesario la utilización, obviamente, de colágenos, gelatina celulosa o polvos para que se active el mecanismo de coagulación, ya sea, y esto nos lleva a activar la vía intrínseca o extrínseca y obviamente echar a andar los factores de protrombina, trombina para la formación de coágulo. En este caso, cuando tenemos un sellante de forma activa, en este caso la conversión está de forma latente de fibrinógeno a fibrina. Bien, la definición de un hemostático es un producto usado para atender la hemorragia de forma intraoperatoria, ¿no? El mecanismo de acción es la interacción con la cascada de la coagulación. En este caso, para un sellante, es un producto usado para evitar la extravasación de líquidos orgánicos, o en este caso aire, como la anastomosis cardiovasculares, y este tiene un mecanismo de acciones de adhesión mecánica. Ven, como les decía, el concepto activo y pasivo, en este caso la definición, en la forma activa, la definición funciona independientemente del estado de la cascada de la coagulación, y el pasivo depende de la normalidad de la cascada de la coagulación para la formación del coágulo de fibrina. En este caso, veamos, tenemos los ejemplos de hemostáticos pasivos, hemostáticos activos y los sellantes. En este caso tenemos hemostáticos pasivos. La característica de los hemostáticos pasivos tienen un pH más bajo, como en este caso el gelfán. El gelfán es una gelatina porcina. Y igual lo que es también los polos de polisacáridos, donde el arista, el surgicel, son sustancias que hacen que tengan un pH más bajo, a diferencia de los hemostáticos de forma activa, en este caso el flucil o el surgiflo. Estos son los que tienen de forma activa la trombina, pero veamos, en los casos
que se mostraron ahí, manejamos en este caso el Tisil, que tiene una ventaja en este caso que es un sellante más fibrina, así también como el Veriplas. Entonces veamos aquí con respecto a los sellantes tenemos al Cusil. El Cusil sobre todo se utiliza para cirugías, en este caso más de cardiovasculares. Veamos los ejemplos, en este caso de los hemostáticos de forma activa. Tenemos de forma activa que son los medicamentos que exclusivamente son sellantes de fibrina, en este caso parches de fibrina o combinación de trombina con gelatina. Y los hemostáticos pasivos, pues son los hemostáticos, los productos que tenemos con celulosa oxidativa, como en este caso el Surgicel de colágeno o esponjas de gelatina o esferas de polisacáridos o en este caso en polvo. Vean la diferencia entonces aquí con respecto cuando ponemos uno, ponemos otro. En este caso la acción pasiva pues demora en el tiempo que tiene que establecerse la cascada de la coagulación, a diferencia cuando tenemos un sangrado mayor. En ese caso que tenemos la activación de trombina. Bien, entonces los hemostáticos activos, digamos, ¿para qué pacientes podríamos indicarlo? En este caso, tenemos que tener un sistema de coagulación intacto, un paciente idóneo, un paciente que tenemos un sangrado controlado. Para los pacientes que utilizamos hemostáticos de forma activa, este va a actuar independientemente si tenemos discrasias sanguíneas. Es importante poder determinar las comorbilidades en el paciente. En este caso, la cantidad de sangrado establecida, las comorbilidades como desnutrición, como sarcopenia, el paciente con una hemoglobina baja. Obviamente la expertise del cirujano, todo lo que estamos presentando son como adyuvantes a un tratamiento quirúrgico, pero es importante sí determinar si el paciente tiene o no coagulopatía, si el paciente o no hace uso crónico de medicamentos, enfermedades autoinmunes. Hoy en día, los pacientes que tenemos con creencias religiosas, sobre todo testigos de Jehová, sí es un problema cuando no tenemos una hemoglobina establecida. En ese caso, en el hospital de oncología tenemos un comité de creencias religiosas y a veces estos pacientes sí el establecer una estrategia para poderlos llevar a un tratamiento quirúrgico con enfermedades, en este caso colorectales, donde el paciente está con una hemoglobina limítrofe, sí es de suma importancia el manejo de forma integral. En este caso, un tipo de sangre no común, como es AB, y las demás, diabetes, hipertensión, daño renal. En este caso es cómo identificar el uso activo o pasivo en un sangrado. Bueno, es una escala ya establecida y te lo ponen, digamos, menor a 1 mililitro, por minuto, te lo ponen del 1 al 4, en este caso veamos, y se establece grado 1 al grado 4, y de 1 a 5, de 5 a 10, de 5 a 50, mayor de 50 el sangrado. Bien, ustedes ven ahí, tenemos de forma gráfica, es una representación. El grado 1 es cuando estamos observando un sangrado que va de 1 a 5 mililitros. El grado 2, cuando considerablemente tenemos un sangrado de 5 a 10 mililitros. El grado 3, cuando estamos considerando un sangrado de 10 a 50 mililitros.
y el grado 4 cuando tenemos un sangrado profuso. Entonces, la elección del hemostático debe ser determinada en el perfil de coagulación del paciente y en la escala de sangrado como ustedes lo han determinado, lo han visto. Para una coagulación intacta podremos utilizar los hemostáticos tanto pasivos como activos, pero para una coagulación comprometida, pues como ustedes ven, podemos utilizar los hemostáticos de forma activa. Entonces, ¿qué es lo que uno está viendo? Pues de acuerdo a la expertise del cirujano, obviamente, son hemostáticos, son sellantes que son de forma adyuvante a un tratamiento quirúrgico. Y el éxito del tratamiento quirúrgico es conocer todas las variables las variables independientes que van aunadas a una enfermedad tanto benigna, a una enfermedad maligna, y las características propias del paciente, en este caso un paciente con desnutrición, con una anemia crónica, con un tratamiento de quimio, radioterapia, y conocer la estadificación obviamente del problema o del órgano que se está tratando. Y bueno, y el expertise del cirujano, que utiliza o que hace herramienta de estos adyuvantes y de acuerdo a su experiencia, pues es el éxito de un tratamiento quirúrgico. Y bien, pues cuando toman las decisiones, hay que recordar el uso de hemostáticos y tomar la mejor decisión para el paciente. A fin de cuentas, el paciente lo único que necesita es que tengamos control de su enfermedad, y el control de la enfermedad implica pues llevarlo a un tratamiento de curación. Pues buen provecho a todos y gracias por escuchar. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bien, pues les agradezco a todos y buen provecho.